¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo de una manera profunda y transformadora? En Juan 14:17 Jesús nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa es clave para entender cómo podemos recibir y vivir llenos del Espíritu Santo. Hoy exploraremos 7 claves simples que te ayudarán a experimentar la plenitud del Espíritu en tu vida. Te mostraremos cómo, al aplicar estos principios, puedes abrir tu corazón a la presencia transformadora de Dios. ¿Estás listo para vivir una vida llena de poder divino y propósito? Este es el primer paso hacia una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te has sentido vacío, deseando que el Espíritu de Dios llene tu vida de paz y propósito? Muchos de nosotros anhelamos esa sensación de conexión profunda con Dios, pero nos olvidamos de un principio fundamental: la oración. En Lucas 11:9 Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta poderosa invitación no es solo para pedir lo que necesitamos, sino para abrir las puertas del corazón y permitir que el Espíritu Santo entre. La oración es la clave para recibir la llenura del Espíritu, y es por medio de ella que Dios se manifiesta en nuestras vidas. La oración no es simplemente una lista de peticiones, es un acto de entrega, un espacio donde nos presentamos ante Dios con todo lo que somos y le permitimos obrar en lo más profundo de nuestro ser. Jesús mismo oró constantemente durante su ministerio en la tierra, mostrando el modelo perfecto de dependencia y comunión con el Padre. En el Monte de los Olivos, antes de su crucifixión, oró en solitario, sumido en la angustia, buscando la fortaleza para cumplir con la voluntad de Dios. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración no solo fue un pedido, sino un acto de rendición y confianza en el plan divino. Pero ¿qué significa realmente orar para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros? Orar es más que palabras. Es una rendición total de nuestra voluntad y nuestro corazón. Es una puerta abierta a la presencia de Dios. Como Pablo escribió en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta verdad es profundamente reconfortante. Aunque no tengamos las palabras adecuadas, el Espíritu intercede por nosotros, llevando nuestras súplicas ante el trono de gracia. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios, pero cambia a quienes oramos. Nos transforma, nos purifica y nos prepara para recibir su Espíritu. La oración es como un canal abierto que conecta el cielo con la tierra, que permite que el poder del Espíritu fluya hacia nosotros. Al orar, nos vaciamos de nosotros mismos para ser llenos de Él. Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar, que nuestra vida de oración debe ser constante. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos manda: orad sin cesar. Esto significa que debemos estar en constante comunicación con Dios, permitiendo que su Espíritu guíe cada paso, cada pensamiento, cada acción. No hay nada más transformador que una vida de oración sincera. Cuando oramos, invitamos al Espíritu Santo a que nos transforme, a que nos purifique y nos guíe. Pero esta invitación no es una acción pasiva, sino un acto de fe. Jesús nos dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta promesa es clara. Al orar, no solo nos acercamos a Dios, sino que Él responde. Su Espíritu se derrama sobre nosotros.
dándonos la fuerza para vivir una vida que refleje su amor y poder. La oración activa en nosotros la presencia del Espíritu de una manera tangible. Cuando oramos con sinceridad y fe, el Espíritu Santo no solo se manifiesta, sino que nos fortalece y nos guía. Y esto es algo que no es solo para unos pocos elegidos, es para todos los hijos de Dios. En Hechos 2:17 se nos promete que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa se cumple cuando nos rendimos a Dios en oración. No importa quién seas o de dónde vengas, la llenura del Espíritu Santo está disponible para ti si te acercas a Él con un corazón sincero. Cada vez que te arrodillas en oración, no solo estás hablando con Dios, estás abriendo un espacio para que su Espíritu te transforme. Orar es permitir que el Espíritu trabaje en ti, que te moldee, que te renueve. A veces no tenemos las palabras adecuadas o nos sentimos vacíos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Esa es la maravilla de la oración. No importa lo que estemos pasando, si oramos sinceramente, el Espíritu Santo se mueve, Él toma nuestras luchas, nuestras cargas y las presenta ante el Padre, ofreciéndonos paz y dirección. La oración no tiene que ser un acto complicado. No se trata de recitar fórmulas o de decir las palabras correctas. Se trata de la actitud de nuestro corazón. A veces, el simple acto de estar en la presencia de Dios, sin palabras, es más poderoso que cualquier petición. Es como cuando Pablo y Silas, estando en prisión, oraron y cantaron himnos a Dios a medianoche. No sabían cómo iban a salir de esa situación, pero oraron y adoraron. Y el Espíritu Santo vino con poder liberándolos de las cadenas. Hechos 16, 25, 26. La oración sincera tiene un poder liberador. Nos ayuda a ser conscientes de que no estamos solos, que el Espíritu está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando oramos por el Espíritu Santo? Orar por la llenura del Espíritu es pedir a Dios que nos transforme. Es pedirle que nos guíe, que nos capacite para hacer su voluntad. En Lucas 11:13 Jesús dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es una promesa increíble. Si pedimos al Padre con fe y humildad, Él nos dará su Espíritu. No hay nada que impida que recibamos esa llenura, excepto nuestra disposición para pedir, creer y recibir. La oración no solo nos llena de la presencia del Espíritu Santo, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida. La vida cristiana no es fácil, pero cuando estamos llenos del Espíritu, recibimos poder y dirección para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, la oración nos fortalece, nos da paz y nos llena de esperanza. La oración es como un ancla que nos mantiene firmes, incluso en medio de las tormentas. Hoy te invito a reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Estás realmente buscando la presencia del Espíritu Santo de manera intencional? ¿Estás permitiendo que la oración se convierta en la puerta por donde el Espíritu fluye en tu vida? No tienes que esperar más. El Espíritu está disponible para ti ahora. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón en oración y pedirle que te llene. No se trata de un acto mágico, sino de una invitación genuina a la relación con Dios. El Espíritu Santo está esperando que lo invites. Él no es un visitante que viene solo en momentos especiales, sino que Él quiere habitar en ti cada día, a cada momento. La oración es el medio por el cual esto se hace posible. Te animo
a que comiences hoy mismo, aunque sea por unos minutos al día. Abre tu corazón en oración y deja que el Espíritu Santo te transforme. No importa dónde te encuentres, en qué momento de tu vida estés. Si buscas a Dios con un corazón sincero, Él te llenará. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta y recibir todo lo que el Espíritu tiene para ti? La llenura del Espíritu es más cercana de lo que imaginas y empieza con una simple oración. ¿Alguna vez te has sentido como si algo te faltara, como si te estuvieras desgastando por dentro, pero no sabías cómo llenar ese vacío? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. En Juan 6:63, Jesús nos enseña: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es más que un conjunto de enseñanzas o un manual de instrucciones. Es la fuente de vida misma, la que nos nutre y nos capacita para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando vivimos inmersos en la palabra, no solo alimentamos nuestro espíritu, sino que abrimos nuestro corazón para recibir la llenura del Espíritu. La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz misma de Dios, hablándonos a través de las generaciones, guiándonos, enseñándonos, transformándonos. En 2 Timoteo 3:16, Pablo nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Al meditar y estudiar la palabra, permitimos que el Espíritu Santo use ese alimento espiritual para transformarnos, para guiarnos hacia la plenitud de Dios. Es imposible ser lleno del Espíritu Santo si no estamos continuamente alimentándonos de la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo resalta la necesidad de depender completamente de la palabra de Dios, más allá de nuestras necesidades físicas. La palabra no solo nos da sabiduría, sino que nos conecta profundamente con el Espíritu, porque es a través de las Escrituras que el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige y nos da dirección. La vida cristiana se sostiene sobre esta roca firme, y cuando nos nutrimos de ella, el Espíritu tiene la libertad de actuar en nosotros de manera poderosa. Cada vez que leemos la Biblia, no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos permitiendo que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. En Hebreos 4:12 la Escritura nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Cuando la leemos con un corazón dispuesto, el Espíritu actúa en nuestro interior, revelando áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Nos limpia, nos purifica y nos prepara para recibir más de su presencia. El estudio de la palabra debe ser una prioridad en nuestra vida diaria. No es suficiente con leerla de manera superficial. Es necesario profundizar, meditar en ella y aplicarla, como nos enseña Salmo 1:2-3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo ilustra la bendición de aquellos que se sumergen en la palabra de Dios. Al hacerlo, somos como árboles fuertes, cuyas raíces se profundizan en la verdad, y nuestra vida espiritual se nutre de ella. No solo prosperamos en nuestras acciones, sino que somos llenos del Espíritu, porque el Espíritu usa la palabra para formarnos y guiarnos.
Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos recibiendo la palabra de manera adecuada? En 1 Pedro 2:12 nos dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto implica un deseo ferviente por la palabra, una necesidad constante de buscarla y hacerla parte esencial de nuestra vida. Así como un niño necesita la leche para crecer, nosotros necesitamos la palabra para ser espiritualmente fuertes y maduros. El Espíritu Santo utiliza esa palabra para transformarnos, para hacernos más semejantes a Cristo. Cuando nos alimentamos de la palabra, el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos de manera más clara. Él utiliza las Escrituras para mostrarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas, para corregir nuestras decisiones y para darnos dirección. En Juan 14:26 Jesús nos promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y a través de la palabra, Él nos guía en la verdad, nos revela la mente de Dios y nos llena con su poder. Es importante comprender que al estudiar la palabra no estamos simplemente acumulando conocimiento. En 1 Corintios 8:1 Pablo nos recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El propósito de estudiar las Escrituras no es convertirnos en eruditos o en personas que simplemente saben mucho de la Biblia, sino en aquellos que, al conocer la verdad, somos transformados por ella y llevados a vivir con mayor amor y obediencia a Dios. La verdadera sabiduría que proviene de la palabra nos lleva a una vida llena del Espíritu. Porque el conocimiento de Dios no debe quedarse en nuestra mente, sino que debe descender a nuestro corazón y reflejarse en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios también es una lámpara que ilumina nuestro camino. En Salmo 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando caminamos en la oscuridad de este mundo, la palabra de Dios nos guía y nos orienta. Es el medio a través del cual el Espíritu Santo nos dirige, mostrándonos la verdad en medio de las mentiras y el error. Al estar llenos de la palabra, el Espíritu tiene un instrumento para hablarnos, para dirigirnos y para traernos consuelo y dirección en momentos de incertidumbre. La palabra no es solo algo que leemos, sino algo que debe ser atesorado en nuestro corazón. En Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, respondió con las palabras de la Escritura. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vivió según la palabra, y como Él, debemos hacer de las Escrituras nuestra fuente de vida diaria. El Espíritu Santo usa esa palabra viva para fortalecer nuestra fe, para guiarnos en el camino y para llenarnos de su poder. Si realmente deseamos ser llenos del Espíritu, debemos permitir que la palabra habite en nosotros abundantemente. En Colosenses 3:16, Pablo nos instruye: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Este versículo no solo nos llama a estudiar la palabra, sino a permitir que ésta habite en nosotros de manera profunda, de tal forma que guíe nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras interacciones con los demás. Ser llenos del Espíritu Santo implica que al meditar en la palabra estamos permitiendo que el Espíritu nos transforme. Cuando nos sumergimos en las Escrituras no solo estamos aprendiendo, sino que estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee, nos purifique y nos prepare para vivir según el propósito de Dios.
La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para crecer. Y cuando vivimos de ella, el Espíritu Santo tiene la libertad de obrar en nosotros de manera poderosa. Por eso, cada día es una oportunidad para acercarnos más a la palabra de Dios, para meditar en ella y dejar que el Espíritu nos hable a través de ella. Al hacerlo, nos estamos preparando para ser llenos del Espíritu Santo, para que su presencia se derrame sobre nosotros y transforme nuestra vida. La palabra y el Espíritu van de la mano y juntos nos llevan a vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has sentido que algo te frena, como si tu vida espiritual estuviera estancada a pesar de tus esfuerzos? La clave para desbloquear la llenura del Espíritu Santo se encuentra en algo fundamental: la obediencia. En Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta declaración no es solo una exhortación, sino una clave profunda para recibir la plenitud del Espíritu. La obediencia a los mandamientos de Dios abre el camino para que su Espíritu habite plenamente en nosotros. Cuando obedecemos, no solo demostramos nuestro amor por Dios, sino que creamos el espacio necesario para que el Espíritu Santo actúe de manera transformadora en nuestras vidas. La obediencia es más que un acto de cumplimiento, es una expresión de confianza y entrega a Dios. Al obedecer, no solo seguimos reglas, sino que nos alineamos con el corazón de Dios. Cada vez que obedecemos, decimos sí a su voluntad, y al hacerlo, el Espíritu Santo se mueve con libertad en nosotros, guiándonos y dándonos la capacidad de vivir de acuerdo con su propósito. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia. A lo largo de su vida, Él se sometió a la voluntad del Padre, incluso cuando esto implicaba sacrificio y sufrimiento. En Filipenses 2:8 se nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La obediencia de Jesús no fue una obediencia fácil, pero fue la obediencia que trajo la vida al mundo. De la misma manera, nuestra obediencia abre las puertas a la llenura del Espíritu y a la vida abundante que Dios desea para nosotros. A menudo pensamos que la obediencia es solo una cuestión de seguir normas o hacer lo correcto en apariencia. Pero la obediencia verdadera nace de un corazón dispuesto, de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. Jesús nos enseña que la obediencia debe ser una expresión de amor genuino. En 1 Juan 5:3 leemos: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando entendemos que los mandamientos de Dios no son cargas, sino guías de vida, nuestra obediencia se convierte en un acto de gratitud y adoración. Al vivir de acuerdo con su voluntad, estamos abriendo el camino para que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme. La obediencia trae consigo bendición, pero también trae una mayor cercanía con Dios. En Deuteronomio 11:1 se nos instruye: amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, estatutos y sus mandamientos todos los días. La obediencia no es solo una cuestión de actos aislados, sino una forma de vida. Es una actitud constante de amar a Dios y seguir su dirección. Al hacer esto, el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía y fortaleza, llenándonos de paz, sabiduría y poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es importante entender que la obediencia no siempre es fácil y a veces nos enfrentamos a desafíos y dificultades.
Sin embargo, es en esos momentos de prueba donde la obediencia se convierte en una verdadera expresión de fe. La obediencia no se trata solo de seguir a Dios cuando todo va bien, sino también cuando las circunstancias son difíciles. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos recuerda, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En medio de las dificultades, la obediencia se convierte en una prueba de nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios. Al obedecer, incluso cuando no entendemos todo, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de una manera aún más profunda. El ejemplo de Abraham es un testimonio claro de cómo la obediencia al llamado de Dios puede traer resultados eternos. En Génesis 22, Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque no entendía completamente lo que Dios estaba pidiendo, Abraham obedeció sin dudar. Y fue a través de su obediencia que Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, reafirmando la promesa de bendición. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Génesis 22, 16, 17. La obediencia de Abraham no solo abrió el camino para que él experimentara la provisión de Dios, sino que estableció la base para las bendiciones que alcanzarían a todas las naciones. De manera similar, nuestra obediencia puede abrir el camino para que el Espíritu Santo nos guíe hacia nuevas dimensiones de bendición y propósito. La obediencia, entonces, no es solo un mandato, sino un vehículo para recibir más del Espíritu Santo. Cada vez que decimos sí a la voluntad de Dios, estamos permitiendo que el Espíritu nos transforme. La obediencia es el terreno fértil donde el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas. Al obedecer, nos alineamos con la voluntad divina y el Espíritu toma control de nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Jesús lo explicó claramente en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La obediencia es el lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en nosotros de manera más plena. Es el resultado directo de una vida que se somete a Dios y que busca agradarle en todo. En la práctica, la obediencia a la voz del Espíritu puede implicar decisiones difíciles. Puede ser que el Espíritu nos guíe a soltar ciertas cosas, a cambiar nuestra dirección o a tomar pasos que no entendemos completamente. Pero cada acto de obediencia es un acto de confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos da el poder para obedecer. Como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu está vinculado directamente a nuestra obediencia. Cuanto más obedecemos, más llenos estamos de su poder y dirección. El apóstol Pablo también nos habla de la obediencia en el contexto de la vida cristiana. En Romanos 8:14 afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La obediencia es una señal de nuestra identidad en Cristo. Al obedecer mostramos al mundo que somos sus hijos, que vivimos bajo su autoridad y que su Espíritu mora en nosotros. La obediencia no es solo una cuestión de comportamientos externos, sino una manifestación del carácter interno del Espíritu Santo. Al final, la obediencia nos lleva a una relación más profunda con Dios.
Es a través de la obediencia que aprendemos a conocer a Dios más íntimamente, a confiar en Él con todo nuestro ser. Cada vez que obedecemos, estamos diciéndole a Dios: te confío mi vida, te confío mi futuro, te confío todo lo que soy. Y cuando hacemos esto, el Espíritu Santo puede llenar todos los espacios de nuestra vida, guiándonos con sabiduría, consuelo y poder. La obediencia no es una carga, es una bendición. Es el camino hacia la llenura del Espíritu Santo. Al someternos a su voluntad, creamos el espacio para que el Espíritu se derrame sobre nosotros, renovándonos, capacitándonos y transformándonos. En última instancia, nuestra obediencia no solo nos llena de su Espíritu, sino que nos acerca más a la imagen de Cristo, quien fue obediente hasta la muerte. Es ese mismo Espíritu el que nos capacita para vivir una vida de obediencia, una vida llena de propósito, poder y paz. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando por avanzar, como si tus esfuerzos por ser más lleno del Espíritu no estuvieran dando fruto? Tal vez lo que falta es un cambio de actitud. La humildad, lejos de ser una debilidad, es la llave que abre las puertas al Espíritu Santo. En Santiago 4:6 se nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta simple verdad es clave para entender cómo podemos recibir la llenura del Espíritu. Solo a través de un corazón humilde, dispuesto a rendirse ante Dios, podemos experimentar su presencia de manera profunda y transformadora. En el reino de Dios, las leyes del mundo se invierten. Mientras que el mundo valora la autosuficiencia, el reconocimiento y la posición, Dios honra a aquellos que se humillan ante Él. Jesús mismo vivió este principio. En Mateo 11:29, Él nos invita: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, el Rey de Reyes, quien tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, se presentó como un modelo de humildad. Él mostró que para ser verdaderos receptores del Espíritu debemos despojarnos de todo orgullo, de todo deseo de control y rendirnos completamente a la voluntad de Dios. La humildad es la actitud que crea el espacio para que el Espíritu Santo habite en nosotros. El Espíritu no se puede mover libremente en un corazón lleno de orgullo y autosuficiencia, porque el orgullo bloquea la gracia de Dios. La humildad, por el contrario, invita a Dios a obrar, reconoce nuestra dependencia total de Él y nos permite ser transformados por su presencia. El Salmo 51:17 nos recuerda que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos, humildes, que se reconozcan como vasos vacíos, listos para ser llenados por su Espíritu. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es entender que no somos el centro de todo, que nuestras capacidades, nuestras ideas y nuestros logros no nos definen, sino que nuestra identidad está en Cristo. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí la humildad se traduce en un cambio de perspectiva. Dejar de centrarnos en nosotros mismos para poner a los demás y a Dios en el lugar que les corresponde. Ser humilde no significa ser sumiso en un sentido negativo, ni vivir en un constante estado de inferioridad. Al contrario, es reconocer quiénes somos en Cristo y desde esa comprensión vivir en sumisión a su voluntad. Jesús no fue sumiso a
a las autoridades de su tiempo, cuando eso implicaba desobedecer la voluntad de su Padre. Él vivió la verdadera humildad al someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. En ese acto de obediencia, de humildad absoluta, el Espíritu Santo fue derramado sobre él y sobre la humanidad, dándonos el ejemplo perfecto de lo que significa vivir bajo el poder transformador de Dios. Cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de una actitud pasiva o de una autodenigración. La verdadera humildad es activa. Requiere que tomemos decisiones conscientes para someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad desafía nuestras inclinaciones naturales. En 1 Pedro 5:6 se nos instruye: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad no solo nos coloca en la posición correcta ante Dios, sino que nos prepara para ser elevados por Él en el tiempo debido. Cuando nos humillamos, nos alineamos con su propósito, y al hacerlo, Él nos llena con su espíritu y nos exalta, no por lo que somos, sino por lo que Él es en nosotros. El Espíritu Santo es un espíritu de humildad. Él no viene con pompa ni con grandes demostraciones externas. En 1 Corintios 2:4, Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu actúa en humildad a través de aquellos que están dispuestos a bajar sus propias banderas de orgullo y a permitir que Él sea el que guíe, enseñe y obre. La humildad es el terreno en el que el Espíritu puede moverse libremente, sin obstáculos, sin interferencias. Al mismo tiempo, la humildad nos hace receptivos a la corrección. El Espíritu Santo no solo nos consuela y nos guía, sino que también nos corrige cuando nos desviamos del camino. El orgullo, sin embargo, nos ciega a nuestras faltas y nos hace resistir la corrección. En Proverbios 3, 11, 12 se nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su reprensión, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La corrección del Señor es una muestra de su amor, y la humildad nos permite recibirla sin resentimiento, reconociendo que Él quiere lo mejor para nosotros. La humildad también es una clave para vivir en paz con los demás. Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen. Esto solo es posible cuando nos humillamos, porque el orgullo nos impulsa a defender nuestro ego y nuestras opiniones. Pero la humildad nos permite ver a los demás con los ojos de Dios, reconocer sus necesidades y actuar con compasión. La verdadera humildad no busca el reconocimiento, sino que actúa con generosidad, porque sabe que el reconocimiento no viene de los hombres, sino de Dios. Un corazón humilde también está dispuesto a servir. En Juan 13, 14, 15, Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, nos dejó el ejemplo perfecto de lo que significa servir con humildad. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. El servicio humilde no busca gloria personal, sino que refleja el corazón de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La humildad, por tanto, nos lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y en ese acto de servicio, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, transformándonos y permitiéndonos vivir con un propósito mucho mayor que el de simplemente satisfacer nuestros propios deseos. La humildad no es un acto aislado, sino una forma de vida. Es un cambio continuo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en la forma en que nos relacionamos con los demás. No es algo que logramos de una vez por todas, sino
un proceso diario de rendición y dependencia de Dios. Al caminar en humildad, estamos invitando al Espíritu Santo a tener el control total de nuestras vidas, a guiarnos en cada paso, a enseñarnos, a corregirnos y a llenarnos con su poder. La humildad crea el espacio para que el Espíritu fluya en nosotros y a través de nosotros, transformando no solo nuestra vida, sino la vida de aquellos a quienes tocamos. Cuando nos humillamos ante Dios, reconocemos nuestra total dependencia de Él. En ese momento, el Espíritu Santo se convierte en nuestra fuerza, nuestra sabiduría y nuestra guía. Y al vivir con humildad nos alineamos con el propósito de Dios para nuestras vidas, permitiendo que Él nos use para su gloria, como dice en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La humildad es el camino que nos lleva a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Solo cuando vivimos en humildad, permitimos que su Espíritu sea la fuente de todo poder en nuestra vida. ¿Alguna vez has experimentado el poder transformador de una alabanza sincera? Aquella que no solo sale de los labios, sino que brota del corazón, sumergiéndote en la presencia misma de Dios. En Juan 4:24, Jesús nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La alabanza y la adoración no son solo rituales, sino que son una poderosa invitación al Espíritu Santo a moverse y llenar nuestro ser. La verdadera adoración, aquella que es realizada en el Espíritu y en la verdad, tiene el poder de abrir puertas celestiales y liberar bendiciones que solo pueden venir de la mano de Dios. Cuando hablamos de alabanza, nos referimos a más que solo una expresión musical. Hablamos de una actitud del corazón, una vida dedicada a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La alabanza es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Es nuestra respuesta natural al amor y la gracia que Él nos da. En Salmo 34:1, David declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta declaración es un recordatorio de que nuestra alabanza debe ser constante, no solo en los momentos de alegría, sino también en las pruebas. Alabar a Dios en todo tiempo nos permite abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, quien se mueve poderosamente cuando le damos gloria. La alabanza tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, nuestras preocupaciones y temores pierden su poder sobre nosotros. El Salmo 22:3 nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí vemos que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando lo adoramos de todo corazón, creamos el espacio para que su presencia se derrame sobre nosotros, llenándonos de paz y poder. En el momento en que dirigimos nuestras palabras y pensamientos hacia Él, el Espíritu Santo se hace presente, transformando nuestro entorno y nuestra vida. En la Escritura vemos cómo la alabanza precede a la victoria. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en 2 Crónicas 20, 21, 22, cuando el rey Josafat, enfrentado a una gran batalla, puso a los músicos y cantores al frente del ejército, confiando en que Dios los libraría. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. La alabanza no solo atrae la presencia de Dios, sino que también prepara el terreno para su intervención milagrosa. De la misma manera, alabar a Dios en medio de nuestras luchas abre las puertas para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y nos dé la victoria. El poder de la adoración está en su capacidad para alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando adoramos en espíritu y en verdad,
no solo estamos reconociendo a Dios como el creador y sustentador del universo, sino que estamos permitiendo que su Espíritu nos guíe y nos transforme. En Filipenses 3:3 Pablo nos enseña: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La adoración es un acto de sumisión, de rendición total a la voluntad divina. Es al adorar a Dios en sinceridad cuando el Espíritu Santo tiene plena libertad de actuar en nuestra vida, guiándonos, enseñándonos y llenándonos de poder. La adoración es también un acto de fe. Al adorar estamos declarando nuestra confianza en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. En Hebreos 13:15 se nos instruye. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La verdadera adoración no siempre es fácil. A veces requiere sacrificio, un sacrificio que nace de la fe. Adorar a Dios cuando las cosas no van bien, cuando enfrentamos desafíos, es un acto que honra a Dios y abre las puertas para que el Espíritu Santo nos llene con su poder y consuelo. La alabanza también tiene el poder de preparar el ambiente para los milagros de Dios. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas, prisioneros en Filipos, cantaban himnos a Dios en medio de la oscuridad. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza y la adoración tienen la capacidad de romper cadenas, de desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando adoramos a Dios en medio de la adversidad, estamos invitando al Espíritu Santo a hacer lo imposible, a traer liberación, a traer sanidad, a traer poder transformador. Al adorar no solo reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que le damos la gloria que le pertenece. La alabanza es un recordatorio de su soberanía, de su grandeza. En Salmo 99:5 se nos exhorta: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. La adoración, por lo tanto, no solo es un medio para recibir del Espíritu, sino una expresión de gratitud y reconocimiento hacia un Dios que es digno de toda nuestra alabanza. Al hacerlo, invitamos al Espíritu Santo a ocupar el lugar central en nuestras vidas, abriendo el corazón a su presencia. Alabar a Dios con todo nuestro ser implica también reconocer que Él merece nuestra total devoción. En Marcos 12:30 Jesús nos instruye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta total dedicación es la esencia de la verdadera adoración. Cuando adoramos con sinceridad, nos entregamos completamente a Dios, renunciando a todo lo que nos aleja de Él. El Espíritu Santo responde a esta rendición, y en ese acto de entrega Él se derrama sobre nosotros, transformando cada aspecto de nuestra vida. La alabanza, cuando es ofrecida en sinceridad y con un corazón humilde, prepara el corazón del creyente para recibir la llenura del Espíritu Santo. No se trata solo de cantar canciones o de levantar las manos. Se trata de una actitud de reverencia, de reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. La alabanza es un medio por el cual nos acercamos a Dios, le damos gloria y abrimos nuestro ser para que Él nos llene. Es el espacio en el que el Espíritu Santo se mueve, donde su poder es liberado y donde podemos experimentar una transformación profunda.
Al adorar en espíritu y en verdad y en bondad, también nos alineamos con la voluntad de Dios. La adoración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Nos purifica, nos renueva, nos fortalece. Es a través de la adoración que nos preparamos para recibir la plenitud del Espíritu, para ser llenos de su poder y presencia. Al hacer de la alabanza una parte integral de nuestra vida, nos abrimos a una relación más profunda con Dios y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de manera continua, guiándonos, consolándonos y capacitándonos para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Al final, la alabanza no es solo un acto temporal, sino una forma de vida. Cada día, cada momento se convierte en una oportunidad para adorar a Dios, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Como nos enseña el Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. Al vivir una vida de alabanza constante, creamos el ambiente en el que el Espíritu Santo se derrama, transformando nuestra vida y nuestras circunstancias, llenándonos de poder y gracia. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo parece distante, como si su presencia ya no fuera tan viva en tu vida? Muchas veces la razón de este alejamiento no es que Dios se haya ido, sino que nosotros hemos permitido que el pecado nos aleje de Él. En Hechos 3:19 se nos llama a un acto profundo de restauración. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no solo es el primer paso para recibir la llenura del Espíritu Santo, sino que es la clave para mantenernos en su presencia, abiertos a su poder transformador. El arrepentimiento no es simplemente lamentarse por nuestros errores. Es un cambio radical de mente y de corazón. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentir, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento genuino es un acto profundo, una rendición completa de nuestro ser a la voluntad de Dios. Es reconocer nuestras faltas ante Él, no con vergüenza, sino con un corazón quebrantado que busca restauración. Este proceso de arrepentimiento limpia nuestro corazón, eliminando las barreras que impiden que el Espíritu Santo fluya con libertad en nuestra vida. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón endurecido por el pecado. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el poder del arrepentimiento. Nos permite recibir un corazón renovado, dispuesto a ser lleno del Espíritu. Cuando nos arrepentimos, estamos permitiendo que Dios quite toda dureza de nuestro ser y nos dé una nueva naturaleza, sensible a su voz, receptiva a su dirección. Este es el tipo de corazón que puede recibir la llenura del Espíritu, un corazón que ha sido purificado por la gracia de Dios. La renovación que viene a través del arrepentimiento no es algo que sucede de manera superficial. No es un acto de solo pedir perdón, sino una transformación interna que afecta todas las áreas de nuestra vida. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación solo es posible cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, dispuesto a que Él transforme nuestra mente y nuestro ser. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo tiene la libertad de obrar en nosotros, cambiándonos,
capacitándonos y llenándonos de poder. Es fácil pensar que el arrepentimiento solo es necesario al comienzo de nuestra caminata cristiana, pero en realidad el arrepentimiento es un proceso continuo. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza y renovación que el Espíritu nos ofrece no son una sola vez, sino un proceso constante que debemos seguir a lo largo de nuestra vida cristiana. Cada vez que nos apartamos de la voluntad de Dios, el Espíritu nos invita a volver a Él, a arrepentirnos y a permitir que Él nos renueve una vez más. Esto es vital para mantenernos llenos del Espíritu, porque solo cuando vivimos en una actitud continua de arrepentimiento y renovación, estamos permitiendo que Él habite libremente en nosotros. El arrepentimiento y la renovación son también una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. En Efesios 4:22-24, Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una invitación a dejar atrás todo lo que nos aleja de la vida que Dios tiene para nosotros y a caminar en una nueva identidad. Una identidad que se encuentra en Cristo. Cuando nos arrepentimos y permitimos que el Espíritu nos renueve, estamos tomando la decisión de vivir conforme a esa nueva identidad, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. El arrepentimiento también nos permite experimentar una comunión más profunda con Dios. El pecado crea una separación entre nosotros y Él, pero cuando nos arrepentimos, esa barrera se derrumba. En Isaías 59:12 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. El arrepentimiento es el camino para restaurar esa relación rota, para que podamos experimentar la presencia de Dios de una manera más plena. Cuando limpiamos nuestras vidas de las manchas del pecado, el Espíritu Santo tiene espacio para morar en nosotros y transformarnos. Una vida de arrepentimiento constante también nos permite vivir con una mayor sensibilidad a la voz del Espíritu. En Hebreos 3:15 se nos advierte: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El arrepentimiento es la forma de mantener nuestros corazones blandos y sensibles a la dirección de Dios. Cada vez que cedemos al pecado, nuestra capacidad de escuchar al Espíritu se ve empañada. Pero cuando nos arrepentimos, abrimos nuestros oídos y corazones para que el Espíritu pueda hablar con claridad y guiarnos hacia la voluntad de Dios. La renovación que experimentamos a través del arrepentimiento también afecta nuestra vida espiritual. En 2 Corintios 4:16 Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El arrepentimiento es la puerta para esta renovación diaria. Es lo que permite que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. Cuando nos acercamos a Dios con corazones arrepentidos, Él nos renueva constantemente, dándonos la fuerza para seguir adelante, para crecer espiritualmente y para vivir conforme a su propósito. El proceso de arrepentimiento y renovación también nos lleva a una vida de santidad. En 1 Pedro 1:15-16 se nos instruye: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es algo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado del trabajo continuo del Espíritu Santo en nuestra vida. El arrepentimiento nos purifica y nos limpia, permitiéndonos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentar una mayor llenura del Espíritu.
Al caminar en arrepentimiento y renovación, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de Dios para transformar. El Espíritu Santo no solo nos llena, sino que nos capacita para ser luz en medio de un mundo oscuro. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que el Espíritu nos renueve, nos volvemos instrumentos de su gloria, reflejando su poder transformador a los demás. La renovación que experimentamos no es solo para nuestro beneficio, sino para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida y sea evidente para el mundo. En última instancia, el arrepentimiento y la renovación nos preparan para vivir en una continua llenura del Espíritu Santo. Son los pasos que damos para vivir de manera constante bajo su influencia, siendo transformados día tras día. Cuando nos mantenemos en una actitud de arrepentimiento y buscamos la renovación que solo Él puede traer, abrimos el espacio para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, llenándonos de su poder y guiándonos a una vida que glorifique a Dios en todo. Al comenzar este viaje hacia la llenura del Espíritu Santo, hemos explorado diversas claves que nos acercan más a la presencia de Dios. La oración constante, el estudio y meditación en su palabra, la obediencia fiel a su voluntad, la humildad que abre nuestro corazón a la transformación, la alabanza que invoca su poder y el arrepentimiento y renovación que mantienen nuestra vida espiritual fresca y viva. Cada uno de estos principios, cuando se vive con dedicación y sinceridad, nos lleva a una relación más profunda con el Espíritu Santo, permitiéndonos ser canales a través de los cuales su poder se derrama sobre nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Sin embargo, el reto ahora es el mismo que enfrentaron los primeros discípulos. Y es el reto que enfrentamos todos los creyentes. Vivir llenos del Espíritu Santo cada día, de manera continua y constante, en todo momento, en cada circunstancia. Pero ¿cómo podemos asegurar que no solo experimentamos momentos esporádicos de llenura, sino que vivimos en una constante y profunda conexión con el Espíritu? La respuesta es que debemos hacer de su presencia el centro de nuestras vidas. No solo un evento aislado o algo que buscamos solo en momentos de necesidad, sino un estado constante en el cual respiramos, pensamos, actuamos y vivimos en comunión con Él. La llenura del Espíritu Santo no es solo un evento que ocurre una vez, sino un estilo de vida que debemos cultivar y vivir con intención. En Juan 7, 37, 39, Jesús nos ofrece una invitación poderosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua viva no es solo un refresco momentáneo, sino un manantial constante que debe brotar en nosotros, fluyendo de manera continua. Ser llenos del Espíritu Santo no es simplemente una cuestión de recibir, sino también de dar. Mientras más permitimos que el Espíritu nos llene, más debemos permitir que Él fluya a través de nosotros. El Espíritu Santo no solo quiere morar en nosotros, sino que quiere obrar a través de nosotros, tocando a los demás, trayendo consuelo, sanidad, dirección y transformación. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros, como vasos de barro, somos frágiles, pero el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que transforma nuestra vida y la de los demás. Es a través de esta llenura constante del Espíritu que podemos ser luz en el mundo. Una luz que no se apaga,
sino que arde con la pasión divina, iluminando cada rincón de nuestra vida y el de aquellos que nos rodean. Este proceso de ser llenos del Espíritu es también un acto continuo de rendición. Cada día es una nueva oportunidad para rendir nuestras vidas, nuestros deseos y nuestros sueños al Espíritu Santo, reconociendo que Él es el único que puede guiarnos correctamente. Jesús mismo enseñó en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino una invitación a morir a nuestra carne, a nuestros propios deseos y a vivir totalmente sometidos a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo solo puede llenarnos plenamente cuando estamos dispuestos a rendir completamente nuestras vidas a Él, a entregar cada área de nuestra existencia sin reservas. En esta rendición también se encuentra la libertad. Muchos piensan que rendirse a Dios significa perder algo valioso, pero en realidad al rendirnos ganamos más de lo que jamás imaginamos. En Juan 8:36 Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que el Espíritu nos ofrece es una libertad que no se mide por las circunstancias externas, sino por el estado de nuestro corazón. Cuando vivimos llenos del Espíritu, vivimos con una paz que trasciende todo entendimiento, una alegría que no depende de las situaciones externas y una esperanza que no se ve afectada por los vientos y mareas de la vida. La verdadera libertad solo se encuentra en la llenura del Espíritu Santo, porque es allí donde somos liberados de la esclavitud del pecado, del miedo y de las cadenas que nos atan a las cosas de este mundo. El camino hacia una vida llena del Espíritu es, en última instancia, un camino de constante transformación. A medida que nos rendimos y nos vaciamos de nuestro orgullo, nuestras preocupaciones y nuestros temores, el Espíritu tiene espacio para trabajar en nosotros. Este proceso no es inmediato, ni siempre cómodo. El Espíritu nos limpia, nos purifica y nos moldea, pero lo hace con un propósito, para reflejar más plenamente la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos enseña, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es el resultado directo de vivir constantemente bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuanto más nos rendimos, más nos transformamos a su imagen y más su poder se manifiesta en nuestra vida. El desafío de vivir llenos del Espíritu es diario. Requiere vigilancia, dedicación y sobre todo una disposición constante para escuchar y obedecer la voz del Espíritu. No se trata de un momento de gloria, sino de un caminar diario de comunión y obediencia. La vida llena del Espíritu es una vida de constante renovación, un flujo continuo de su presencia que nos sostiene, nos guía y nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La invitación está abierta a todos. No importa tu situación, tu pasado o tus fallos. Lo que importa es tu disposición a pedir, buscar y llamar a la puerta del Espíritu Santo, permitiendo que Él entre y te transforme. Mientras buscamos vivir llenos del Espíritu, también debemos recordar que su presencia no es solo para nuestro beneficio personal, sino para el bien de aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo nos da los dones espirituales necesarios para servir a los demás,
para ser una bendición en nuestras familias, comunidades y en el mundo. El don de sabiduría, el don de la sanidad, el don de profecía, la fe, el discernimiento y todos los demás dones del Espíritu no son solo para nuestra edificación, sino para el servicio de los demás. Como nos enseña 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vivir llenos del Espíritu nos convierte en instrumentos de su amor y poder, extendiendo su reino y glorificando su nombre en todo lo que hacemos. Al final, la vida llena del Espíritu es una vida de relación, no solo de acción. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que quiere caminar junto a nosotros, guiarnos, consolarnos y llenarnos. No se trata solo de lo que el Espíritu puede hacer por nosotros, sino de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Al vivir en constante comunión con Él, experimentamos la plenitud que solo Él puede ofrecer, una vida de paz, gozo y propósito divino. Esta vida no es solo para los líderes espirituales o para aquellos en circunstancias especiales. Es para todos los hijos e hijas de Dios y está disponible ahora, en este momento. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrirte completamente a la llenura del Espíritu? ¿A vivir cada día guiado por su presencia? ¿Y a permitir que Él obre poderosamente en tu vida? La invitación sigue abierta. Los ríos de agua viva están disponibles para todos los que creen. Y todo lo que se necesita es una vida dispuesta a recibir. Que cada día sea una oportunidad para vivir plenamente en la llenura del Espíritu Santo, para ser renovado, transformado y enviado al mundo como un testigo vivo de su poder y gloria.